Bueno, pues ahora ya me pongo la gorra de moderadora y vamos con esta primera mesa, que como ya digo, estoy encantada de moderar, estoy encantada de estar acompañada de estos expertos. Quiero dar la bienvenida a este escenario a Úrsula García, socia cofundadora de Finreg 360. ¿Qué tal? Gracias. A Francisco Casal, especialista de producto de Private Equity en Bestinver. Muchas Encantada. gracias. Y a Romualdo Trancho, Sales Líder del negocio de Investment Solution y OCO Service de Mercer España. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este escenario. Buenos días. Bueno, como digo, realmente es un placer moderar esta mesa porque vamos a analizar este Mid-Year Outlook desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es algo que es muy necesario cuando hacemos esa revisión 360 grados. Bueno, vamos a mirar, vamos a hacer esa vista de pájaro, ¿no? Ese análisis 360. Voy a empezar preguntando a Romualdo si en este contexto de incertidumbre en mercados tradicionales es momento de mirar hacia los alternativos y privados y por qué. Desde luego. Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a Épica, a Jaime Otín y a todo el equipo por la invitación. Y claro, hablar de mercados privados después de Eduardo con la pasión y con la convicción que lo hace, vamos a intentar mantener ese nivel, mantenernos aquí, pero desde luego. O sea, nosotros pensamos que no solamente para los próximos meses, sino que en general, en una visión de medio y largo plazo para una cartera de un cliente, bien sea institucional o bien sea retail o persona física, por así decirlo, tiene que considerar la inversión en mercados privados. Todas las ventajas que ofrece y ya conocidas de diversificación, descorrelación, visibilidad, retorno gracias a la prima de liquidez, pues evidentemente que tiene que ser un activo que debemos de considerar con prudencia y sobre todo con aquellos inversores, con aquellos clientes, podríamos decir, que no tienen todavía a día de hoy exposición a una clase de activo que funciona de manera un poco diferente, pero desde luego estamos viendo que hay oportunidades en el mercado, que hay interés por parte de los clientes y que la regulación, aunque voy a dejar esa parte por supuesto a Úrsula, la regulación en principio, y lo vemos de manera cercana en España, por ejemplo, con la ley de Crea y Crece del 2022, pues que está apoyando a que no sea un tema de corto plazo, no sea un tema táctico, sino que debe de ser un tema estructural en la cartera de cualquier inversor. Francisco, vosotros desde Bestinver. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Romualdo, está claro, y también con lo que decía Eduardo, está claro que hay un potencial enorme de crecimiento en lo que es la parte de alternativos, sobre todo porque hay nuevos inversores, nuevos perfiles de inversores que están interesados en diversificar sus carteras. Es verdad que cada vez vivimos más incertidumbres en los mercados líquidos, con picos de volatilidad, como contabas tú al inicio, que todas estas situaciones llevan a que los inversores busquen diversificación en su cartera, menos correlación con los mercados privados. Las carteras de 60-40 cada vez más están evolucionando hacia carteras de 50-30-20, donde en esos 20 podemos incluir infraestructuras, private equity, deuda privada, inmobiliario, que en España tradicionalmente ha sido una forma de que los inversores han encontrado de diversificar sus carteras. Entonces el potencial yo creo que es muy grande, no solo a corto plazo, como dice Romualdo, pero yo creo que esto es un camino que acaba de empezar, sobre todo en España, y que creo que a nivel europeo deberíamos ir hacia asignaciones de activos y cifras más cercanas a lo que tienen en Estados Unidos en el futuro. Y con este potencial, por supuesto, va acompañado de una regulación y bueno, pues sí, de todo un contexto regulatorio, que esto es lo que le quiero preguntar a Úrsula, que para eso es la experta aquí, de primer orden. Úrsula, vosotros como casa de referencia especializada, desde el punto de vista de esa regulación, esa fiscalidad con las empresas de gestión de activos, ¿podrías decirnos si es el momentum de los alternativos, de los mercados privados? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por participar en este panel. Y efectivamente, ya lo comentaba Eduardo, lo comentaba Romualdo, lo que hemos visto es un cambio muy relevante en el approach, digamos, de los reguladores a todo este tipo de productos, ¿no? Inicialmente en Europa veíamos pues, todo lo que es el mundo UCITS muy centrado en inversor retail y un mundo de alternativos siempre pensando en institucional, mucho más restringido, con mucho menos posibilidad de comercialización transfronteriza. Ya se empezó a crear pues, los fondos europeos de capital riesgo con la idea también de que hubiese más vehículos armonizados, y ha habido un cambio en los últimos años de flexibilización de los requisitos para la comercialización, ¿no? Tradicionalmente, como decía, estos eran productos que no se veían para cliente retail, que estaban muy limitados,
en los que las inversiones mínimas eran muy elevadas, pues, tradicionalmente eran inversiones de un mínimo de 100.000 euros, con un documento de consentimiento de riesgos y demás, y muy, muy limitado. ¿Qué ha pasado? Pues con la Ley Crea y Crece y anteriormente la modificación de capital riesgo, lo que se ha hecho es modificar este régimen para hacerlo más, bueno, pues más accesible, ¿no? Y sé que sea posible la comercialización de estos productos bajo el marco de asesoramiento con una inversión mínima de 10.000 euros si tu patrimonio es de menos de 500.000, siempre que no suponga más de un 10% de tu cartera, ¿no? Este es el régimen que se ha establecido. Este es el régimen que tenemos para ICEs de inversión libre, es el régimen que tenemos también para vehículos de capital riesgo, que es un régimen que está cogido del que tradicionalmente inicialmente había sido el régimen de los LTIFs, que realmente ahora se ha flexibilizado y ya no existe, ¿no? Es incluso más flexible la comercialización de los LTIF, pero bueno, lo que estamos viendo es que la idea es que sea posible el comercializar estos productos entre inversores retail. Además, aparte de la flexibilización de lo que es el régimen en sí de comercialización, también es muy relevante la flexibilización que hemos tenido en la figura de las ICEs de inversión libre, en las que tradicionalmente pues, había mucha más restricción en la tipología de activos, incluso pues, si, por ejemplo, las ICEs de deuda pues, no se podían comercializar entre retail, eso ha desaparecido, determinadas restricciones en cuanto a lock-ups, en cuanto a periodos máximos de liquidez, todo eso se ha flexibilizado, lo cual permite que ahora también se pueda utilizar la figura de las ICEs de inversión libre precisamente pues, para lo que comentáis, ¿no? Los famosos fondos evergreen, la posibilidad de hacer estructuras semilíquidas. O sea, tienes muchas más posibilidades de estructuración de vehículos bastante similares al capital riesgo en formato, digamos, ICE de inversión libre. Con lo cual, bueno, lo que estamos viendo es que hay una voluntad de flexibilizar las posibilidades de inversión en activos alternativos utilizando diferentes figuras, ¿no? También, pues, como comentaba, una figura de las sociedades de capital riesgo para empresa familiar, reestructuración por las ventajas fiscales que tiene. Bueno, en general, una tendencia a que este tipo de productos ocupen un peso mayor en las carteras de los clientes retail, con obviamente los retos que también tienen, temas de liquidez y de riesgos y demás, ¿no? Sí, ahora hablaremos sobre los retos porque también es algo que vamos a comentar en esta mesa. Pero ahora que hemos visto que tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de la regulación es el momento de apoyar este tipo de productos, ¿hacia qué sectores se deben enfocar los gestores de activos de este vertical y con qué estrategias? No sé si, Francisco, me puedes comentar un poco qué estrategias. Nosotros, desde Bestinver, lanzamos lo que es la parte de producto alternativo en el año 2021, inicialmente con un fondo de infraestructuras que se cerró en 300 millones y ya está totalmente invertido. Estamos justo en este momento con la comercialización del segundo fondo de infraestructuras. En el año 2023 dimos el paso hacia la parte inmobiliaria con un vehículo de inversión inmobiliaria, una SOCIMI, que invierte en 3 verticales, que son residencia de estudiantes, senior living y flex living. Estos dos productos siempre gestionados con inversión directa y por un equipo de gestores del equipo que están dentro de Bestinver, que gestionan de forma directa esos vehículos. Y también, naturalmente, con el apoyo y apalancándonos en lo que es nuestro accionista Acciona, que tiene más de 100 años de experiencia en lo que es toda la inversión en infraestructuras. El segundo paso que se dio fue la parte del private equity, que hicimos un acuerdo el año 2023 con BlackRock, con el objetivo de lanzar un FCR, fondo de fondos de private equity, que invirtiese solo y específicamente en fondos subyacentes de BlackRock. Pero el objetivo de esa cartera es una cartera diversificada de private equity, donde tenemos no solo fondos de coinversión, tenemos fondos de secundarios, fondos de primarios y también fondos de crecimiento. Con el objetivo del lanzamiento del FCR de Private Equity era también poder, con este producto, llegar a un nuevo tipo de inversor y que ese inversor tuviese la oportunidad de invertir en una cartera que tradicionalmente quien invertían eran solo inversores institucionales. Entonces, hemos conseguido acercar ese producto a inversores a partir de 100.000 euros, porque no hemos ido a la parte de la ley Crea Crece, y la verdad es que actualmente el fondo estamos a punto de cerrar el periodo de fundraising, que será en septiembre, y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito y sobre todo ya es un fondo que tiene mucha visibilidad por parte de los fondos subyacentes, que son añadas del año 2023 y 2024, que ya están en un periodo muy avanzado de inversión. Yo creo que está siendo una muy buena experiencia y naturalmente sentimos esa demanda por parte de nuestros clientes.
cliente, muy democratizado también este acceso. Exacto. Romualdo, desde Mercer. Pues nosotros lo que hacemos en Mercer desde hace años es preguntar a lo que llamamos los grandes propietarios de activos o a los grandes asset owners en todo el mundo cuáles son un poco su visión para los próximos 12, 24, 36 meses en determinadas clases de activos, en determinadas visiones. Y bueno, pues por supuesto que lo podéis echar una ojeada y sin hacer spoiler, pero básicamente hay 3 conclusiones que son bastante relevantes. Es muy común, da igual la geografía donde estén basados estos grandes propietarios de activos respecto a las preocupaciones de incertidumbre, que son geopolítica, inflación y política monetaria, tipos de interés, financiación, el coste, etcétera. Esto es bastante común. Difiere mucho para mercados más tradicionales, mercados líquidos, en función de dónde esté el dinero o el cliente, tiene una visión que puede variar respecto a más dólar, menos dólar, más renta variable americana, más fuera de Estados Unidos, más global, Europa, Asia. Aquí divergencia y vuelven a converger otra vez en relación a mercados privados. Más del 45% de estos grandes asset owners declaran y dicen que en los próximos 12 meses van a aumentar la exposición principalmente a 3 clases de activos: private equity, infraestructura y deuda privada. Y ahí es donde es bastante coherente con nuestra visión, un poco en este caso como Mercer, de donde realmente están las oportunidades que podemos más relevantes para los próximos meses, sin ninguna duda. Estamos hablando también de esos activos reales, pero también no podemos olvidar que hay un mundo detrás también de los activos digitales. Por esto te quiero preguntar a ti, Úrsula, ¿cómo lo estáis aterrizando desde el despacho? Porque entiendo que esto es un tsunami también importante. Sí, bueno, este es otro de las nuevas tendencias que estamos viendo y que además está haciendo pues bastante ruido en general, ¿no? La posibilidad o no de constituir fondos que inviertan en activos digitales, criptoactivos y demás, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es pues una reflexión a nivel europeo sobre la necesidad o no, la bondad o no de incluir esta tipología de activos en las carteras de los productos. Ahí es que la ESMA ha sacado un documento a consulta preguntando sobre diferentes tipologías de activos, no está centrado en criptoactivos, pero preguntando pues, si debe flexibilizarse, ¿no?, el régimen de actitud de activos para introducir este tipo de asset class, ¿no?, como una asset class más dentro de las posibilidades de los fondos europeos armonizados. Luego, a nivel europeo estamos viendo que hay países que están siendo pues, más flexibles y otros menos en cuanto a la interpretación de sobre todo lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿no?, y como subyacente de fondos. En Luxemburgo hemos visto que se ha lanzado un fondo con exposición directa a criptoactivos. En España sí tenemos algún fondo de inversión libre que invierte en criptomonedas, pero lo tiene que hacer a través de derivados, no hay inversión, no es a través de inversión directa. Y lo que ha dicho la CNMV, un documento con preguntas y respuestas, es que considera que en la medida en que el derivado sea un derivado sin apalancamiento y con liquidez diaria, pues sí podría ser válido para la inversión por parte de fondos armonizados, siempre dentro de pues unos coeficientes y nunca como un activo principal. Digamos, lo que considera es que, dado los riesgos del producto, pues que no podría ser, digamos, el activo fundamental en el que invierta este producto. Con lo cual, bueno, estamos en un momento también en el que yo creo que va a haber bastante desarrollo. Aún de momento no hay una armonización a nivel europeo de la consideración o no de los activos digitales, o sobre todo las criptomonedas, como subyacente apto, pero probablemente pues, con el tiempo iremos viendo una interpretación más uniforme, sobre todo esta consideración de este tipo de derivados sin apalancamiento y con liquidez pues, son válidos o no y demás, ¿no? O sea que estamos en un momento aún de desarrollo también, pues es muy reciente, ¿no?, todo lo que es la regulación. Estamos con MiCA, que ha entrado ahora en vigor, ¿no?, la normativa de activos digitales, o sea que bueno, es un mundo aún que está en construcción, yo creo. Sí, ese mundo que comentábamos que todavía queda por recorrer, ¿no? Ahora me gustaría haceros una pregunta un poco a los tres, si quieres empezamos por ti, Romualdo. ¿Qué retos encontráis desde las gestoras al estructurar los vehículos de inversión de alternativos? Y bueno, luego, esta también es una pregunta para Francisco, y luego también me gustaría que Úrsula me contestases a cómo colabora el despacho para solventarlos eficientemente, ¿no? No sé si me puedes dar algunas pinceladas. Aquí hay varios aspectos fundamentales a considerar dentro de esa visión, ese posicionamiento que presentamos a nuestros clientes institucionales, principalmente a la hora de posicionarse en mercados privados. No, tenemos el reto
que todo el mundo tenemos de incertidumbre, que comentábamos antes, de geopolítica, tarifas que suben, que bajan, que se aprueban, que se incrementan aranceles, que se desaparecen de un día para otro, un poco juego de trileros, bancos centrales, política monetaria, endeudamiento, o sea, todo esto evidentemente sí que tiene un impacto en lo que puede ser ese tipo de conversaciones que tenemos. Hay otro tema que también es entender bien cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes. Cada cliente es único y cada cliente tiene unos, podemos decir, miedos, unas esperanzas, unas expectativas, y todo eso hay que ponerlo en contexto de un entorno razonable y con un alto grado de visibilidad, y que por lo tanto, por un lado, también hay que añadir todos los nuevos retos que nos encontramos de nueva tipología de producto. Comentaba Eduardo en su intervención mercados secundarios, que antes era a lo mejor un tema más nicho y caras mainstream, ya es un tema bastante conocido, hay volumen, no hay tanto secretismo como podía haber antes, es decir, que se está consolidando, podríamos decir, y como eso, pues también el tema de coinversiones, por ejemplo, que antes eran temas más puntuales y ahora también se incorporan de manera generalizada en muchas de las estrategias, y también entender bien, y así queremos, dejando un mundo más institucional, que probablemente pues tiene más experiencia, está más acostumbrado al mundo, llamémoslo wealth, retail, persona física, tenemos que hacer y tenemos por delante un reto de formación, de evangelización, de las ventajas, de las características, de lo que aporta una cartera, de los riesgos, de cómo manejar esas cuestiones de iliquidez que al final son tan relevantes y que a lo mejor hay determinado tipo de clientes que no están tan acostumbrados a encontrarse en esas circunstancias, y comprometer una inversión a 5, 8 o 10 años, pues puede que a gente le dé respeto y que probablemente un tacticismo no le permita tomar buenas decisiones de inversión, como decía también antes, siempre con esa perspectiva tan fundamental de diversificación y de largo plazo. Francisco. Sí, nosotros desde Bestinver, por ejemplo, con el caso del producto que lanzamos con el acuerdo con BlackRock, naturalmente en un inicio hicimos un análisis importante de lo que eran los fondos subyacentes de BlackRock en ese momento, y crear un programa de private equity que fuese lo más completo posible, diversificado, no solo a nivel sectorial, pero a nivel geográfico, pero sobre todo a nivel de estrategias. El objetivo fue en ese momento un programa modular, donde hemos decidido desde un inicio un determinado peso objetivo que teníamos para cada una de las estrategias, tanto de coinversión como de secundarios, que es naturalmente una de las áreas de mayor crecimiento que está obteniendo ahora en este momento dentro del mundo del private equity, pero también poniéndole algo de primarios por buscar también más diversificación a nivel de gestores y algo de crecimiento. Eso todo fue un análisis hecho entre el equipo de Bestinver y el equipo de BlackRock para lo que era estructurar ese producto en ese sentido y vehiculizarlo como un FCR. Después, todo lo que es la parte de legal, nosotros desde Bestinver tenemos nuestro propio equipo legal, pero también en algunos asuntos más particulares y en asuntos más técnicos también recurrimos a otros despachos externos, como es el caso de FinRec, donde trabajamos con ellos en muchas decisiones que tenemos que tomar de cara a nuevas estrategias de futuro. Bueno, entonces con esos retos, ¿no? que es verdad que tenemos mucho futuro por delante, ¿no? en este segmento de mercado, pero que, como habéis comentado, hay retos como esa incertidumbre, esa necesidad de estrategias, esas necesidades de saber lo que quieren los clientes y también esas necesidades de formación, ¿no? en muchos casos de evangelización. Quería preguntarte, como te he comentado antes, Úrsula, ¿cómo colaboráis desde el despacho para solventarlos eficientemente? No sé si me puedes dar algún ejemplo, sin decir a lo mejor algún nombre, pero bueno, algún caso que os hayáis encontrado que digas, caray, aquí sí. Bueno, a ver, lo que estamos viendo ahora es el cómo ayudar a las entidades, ¿no? Tanto a gestoras como a distribuidores a aterrizar nuestra nueva
realidad y estas nuevas posibilidades de distribución, ¿no? De nuevos productos, sobre todo en el ámbito de la distribución, porque es verdad que bueno, pues oye, los productos existían, pero estaban más, pues eso, sobre todo en lo que es la estrategia más de digamos, democratización de los productos alternativos, el cómo llevar esto a la realidad de las redes de distribución, ¿no? O sea, lo que estamos viendo y que está siendo un reto es el decir, al final, hoy un producto, pues no hablábamos de la liquidez, hablábamos de los riesgos, de comprender el producto, el cómo trasladar, ¿no? A un inversor más tradicional, que a lo mejor está más acostumbrado al que los pesos de este tipo de tipología de activos es mucho más reducido, ¿no? Pues cómo trasladarlo de una manera exitosa, más allá de la propia regulación, de que te lo permita, decir, vale, pues oye, yo puedo ahora venderlo bajo asesoramiento, lo puedo vender con estos límites, pero cómo lo puedo hacer, ¿no? Y cómo tiene sentido que lo haga, ¿no? Comentaba, ¿no? El tema de decir, oye, pues yo no sé si bajar o no, ¿no? Decir, pues oye, aunque tenga la posibilidad de comercializarlo con tickets de 10.000, pues a lo mejor por mi tipología de producto, pues no quiero, ¿no? Y me quedo en el 100.000 entonces, esas decisiones, ¿no? son muy relevantes, porque no solo es, digamos, el marco regulatorio, sino que también es la adecuación del producto a las necesidades del cliente. Luego, pues el propio régimen de comercialización de estos productos, pues el que el cliente sea consciente, que un cliente tradicional, digamos, no está acostumbrado a decir, oye, pues hoy me comprometo a invertir, no sé, 40.000 euros y hoy pago 10.000 y dentro de 3 años me llaman a la puerta, oye, no, mira, que es que debes, pues, cómo hacer esto y cómo evitar, sobre todo, riesgos en la distribución, pues es un reto para el que no siempre hay aún soluciones claras, ¿no? El cómo me aseguro de que cuando le llama al cliente y le pida el compromiso que tiene pendiente de desembolso, pues que lo va a hacer, ¿no? Y si no lo hace, pues ¿qué pasa? ¿Cómo trato a ese partícipe? ¿Cómo le digo que, oye, es que si no, pues igual pierde la inversión inicial, ¿no? Y además, todo eso, más allá del propio régimen, digamos, de la norma, hay una parte también de, muchas veces nos preguntan, oye, qué vehículo, ¿no? ¿Cómo tengo que estructurar esta inversión? ¿Qué vehículo tiene que ser? Pues tampoco hay una solución única, no hay un vehículo que encaje para todo, hay que tener muy claro a qué cliente te vas a dirigir, qué activos quieres utilizar como subyacente, cómo va a funcionar el producto y así. Entonces, eso es, digamos, yo creo que uno de los mayores retos, ¿no? El poder ayudar a las entidades a, por un lado, determinar cuál es el vehículo óptimo, ¿no? Para lo que quieren hacer y luego cuál es la manera de distribuirlo de una manera que tenga sentido y que vaya a funcionar, ¿no? con sus clientes y con su target. Bueno, hemos visto esa vista de 360 grados, ese Outlook, hemos visto los retos y ahora también nos quería, para terminar de darle forma a la mesa, creo que no nos podemos levantar sin hablar un poco del futuro, ¿no? De cómo veis, qué futuro le auguráis a este segmento de los mercados no tradicionales, ¿no? A corto y a medio plazo. Si quieres empezamos contigo, Francisco. Vale. Pues yo creo que la palabra crecimiento, la que mencionó antes Eduardo, yo creo que es muy importante. Yo creo que está claro que estamos en un inicio de un nuevo producto que va a llegar cada vez más a diferentes tipos de inversores, porque está claro que el segmento de la banca privada, segmento minorista, es un segmento donde hay un potencial de crecimiento enorme. Y la otra palabra yo creo que es educación, como también comentaba antes Romualdo, yo creo que es clave porque el conocimiento de estos productos cuando inviertes en un producto complejo tiene que ser muy importante, tiene que haber una labor muy importante por parte no solo de las gestoras, de parte de los bancos, de parte de los reguladores, para que este producto, los inversores estén cada vez más familiarizados con ello. Nosotros, por ejemplo, desde Bestinver hicimos una iniciativa que hemos creado una aplicación que se llama Bestinver Educatio, donde los inversores o potenciales inversores pueden hacer un test, pueden hacer un curso donde van aprendiendo un poquito cómo funcionan los mercados financieros, no solo la parte de privados, pero naturalmente también la parte tradicional, que yo creo que sigue siendo un reto para la persona común conocer cómo funcionan los mercados financieros. Después yo solo por dar 2 datos a nivel de lo que es la parte de crecimiento, lo que son la asignación de activos, el asset allocation, en lo que es el segmento de banca privada y sobre todo ya la parte minorista sigue siendo muy baja en Europa. A lo mejor entre un 0 y un 5% es lo que pesa en las carteras de ese segmento, lo que son el producto alternativo. En Estados Unidos ese peso es mucho mayor, más cercano al 20%, y así hablamos de family office y todo eso, mucho más cercano probablemente a los 50%. Entonces ahí el potencial en Europa sigue siendo enorme. Y el segundo es que el 80% de las empresas a nivel mundial son privadas. Esas empresas necesitan financiación y esa financiación lo más probable es que venga de gestores de private equity, de family offices. Entonces hay un potencial enorme
de empresas donde se puede recurrir a invertir en ellas y hacerlas cada vez más efectivas. Nosotros desde Bestinver, nuestro reto es impulsar el negocio de mercados de productos alternativos y cada vez más intentar poder ayudar a los inversores a esa demanda creciente que va a haber en el futuro. Romualdo, por vuestra parte, Sí. ¿cómo auguráis el futuro? El futuro, compartimos plenamente vuestra visión. Es un futuro retador, es un futuro yo creo que también muy bonito y apasionante, pero con prudencia, ¿vale? O sea, esto no es pescar en un barril, no todo vale. Lo que estamos viendo es que las dispersiones entre los buenos gestores y los no tan buenos es muy grande y bajo mercados privados se meten muchas cosas que se necesita tiempo, se necesita equipos dedicados para estudiar a los equipos, a las gestoras, el proceso de inversión, el track record, el histórico que tienen, el volumen. No es lo mismo gestionar un vehículo de 1.000 que un vehículo de 20.000 millones, encontrar oportunidades, tener en cuenta las valoraciones, o sea, toda esta formación que comentábamos antes, pensamos que es muy relevante a la hora de acertar y dentro de esa prudencia evitar que un mal evento o una mala experiencia te condicione para siempre una visión negativa sobre la clase de activo. Debemos de evitar ese tipo de situaciones. Lo vamos a minimizar con estos pasos que estamos diciendo y de contar pues con eso, porque es cada vez más complejo, cada vez en temas de estrategias, encontrar el vehículo o los vehículos adaptados a cada una de las necesidades de los clientes. No es lo mismo un family office que un endowment, que una compañía de seguros, que un cliente affluent de un banco tradicional. Y ahí está el reto y la oportunidad que tenemos delante de nosotros y entre todos que lo hagamos realidad y que no estropeemos. Úrsula, vosotros desde FinReg 360. Pues no, yo totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. No creo que el reto es precisamente ese, encontrar formas de distribución que encajen con la realidad de los productos y con las necesidades de los clientes, productos que se ajusten a los objetivos, ¿no? Y vamos a ver pues, un desarrollo de todo este mercado que ya lo estamos viendo ahora y que solo va más. Con lo cual, pues, lo que es importante es eso, el que las cosas se hagan con una cierta prudencia para evitar problemas y que ¿no? el regulador que decimos que está ahora mismo sí que está pues impulsando esto, que no haya un movimiento ¿no? hacia atrás porque las cosas no se estén haciendo bien, con lo cual yo creo que es importante ir pues poco a poco y teniendo en cuenta pues cuál es el mercado ¿no? y el público objetivo de cada tipología de producto. Con lo cual, crecimiento, mucho potencial, también prudencia y también saber adaptarse mucho al cliente en este contexto. Muchísimas gracias a los tres speakers por esta mesa. Creo que se merecen un fuerte aplauso. Muchas gracias.